Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Cuál es el gran secreto que impide a Cenk Torun casarse con Meazine Meravet a pesar de su inmenso amor y pasión? Queridos amigos, la agenda de hoy está más ardiente que nunca porque tenemos noticias que han dejado a todos los fanáticos de la pareja con la boca abierta y el corazón en la mano, pues recientemente, en una cena muy privada y misteriosa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, ocurrió un evento que nadie esperaba y que ha cambiado el rumbo de esta historia de amor que todos hemos estado siguiendo con tanta atención y cariño. Todos sabemos que Cenk Torun y Meazine Meravet son la pareja del momento, esa pareja que nos hace creer en el amor verdadero con solo ver cómo se miran, cómo se sonríen y cómo comparten cada instante juntos. Pero parece que no todo es color de rosa en este paraíso romántico. Según los testigos que estuvieron presentes esa noche, la atmósfera entre ellos era diferente, había una electricidad extraña en el aire. Una mezcla de pasión intensa y una tristeza profunda que se podía sentir a kilómetros de distancia. Mientras disfrutaban de la velada, Cenk Torun, con una expresión seria pero llena de emoción, rompió el silencio que reinaba en la mesa y pronunció unas palabras que han sacudido los cimientos de su relación con Meazine. Cenk, tomando suavemente la mano de Meazine y mirándola profundamente a los ojos, dijo con voz temblorosa: «Meazine, eres la luz de mis ojos, quiero decirte que sí, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero decirte que sí a todo, pero hay algo que me detiene, hay un miedo que no puedo superar todavía». Estas palabras, amigos míos, cayeron como una bomba en medio de la cena. ¿Qué podría ser ese obstáculo? ¿Qué es lo que impide que este amor se concrete en un sí, acepto definitivo? La reacción de Meazine no se hizo esperar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de enojo, sino de una comprensión dolorosa y de un amor incondicional que nos demuestra a la gran mujer que es. Ella, con la dulzura que la caracteriza, le respondió: «Cenk, mi amor, el miedo es solo una sombra, pero nuestro amor es la luz, no dejes que él, pero, sea más fuerte que nuestro futuro, qué momento tan dramático y emotivo». Es increíble ver cómo dos personas pueden amarse tanto y, sin embargo, enfrentarse a barreras invisibles que ellos mismos o las circunstancias han puesto en su camino. Se dice en los pasillos del mundo del espectáculo que este pero de Cenk Torun no tiene nada que ver con la falta de amor, al contrario, es porque la ama demasiado y teme que la presión de la fama, los proyectos laborales intensos o las envidias externas puedan dañar la pureza de lo que tienen. Cenk Torun continuó su confesión diciendo: «Quiero protegerte, Meazine, quiero decirte que sí, pero tengo miedo de que el mundo exterior destruya nuestra magia si damos este paso tan rápido sin estar completamente blindados». Es un dilema muy humano y muy real. A veces, el amor no es suficiente si no hay un momento adecuado, o al menos eso es lo que piensa nuestro querido actor. Sin embargo, los fanáticos no están muy contentos con esta duda. Las redes sociales han estallado con comentarios de apoyo para Meazine, pidiéndole a Cenk que deje de lado sus temores y se lance al vacío del amor sin paracaídas. La tensión en la mesa continuó durante horas. No hubo gritos, no hubo peleas, solo dos almas tratando de encontrar un camino común en medio de la incertidumbre. Un testigo cercano mencionó que Cenk parecía estar luchando consigo mismo, como si su corazón gritara «cásate con ella», pero su mente lógica le dijera «espera un poco más». Es esa eterna batalla entre la razón y el sentimiento. Meazine, por su parte, se mostró firme y valiente. Ella le dijo: «Cenk, yo estoy lista para decirte que sí hoy, mañana y siempre, pero no puedo luchar contra tus fantasmas sola, necesito que tú también seas valiente». Esta frase es clave, amigos. Nos muestra que Meazine está dispuesta a todo, pero también pone un límite saludable. Ella sabe lo que vale y sabe que el amor requiere valentía de ambas partes. Después de esta intensa conversación, la pareja salió del restaurante tomada de la mano, lo que nos da un respiro y nos indica que, a pesar del pero de Cenk, siguen juntos y siguen luchando por su relación. Sin embargo, sus rostros reflejaban el peso de la conversación.
No había las sonrisas despreocupadas de siempre, sino rostros reflexivos, maduros, de dos personas que saben que están en una encrucijada importante de sus vidas. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿podrá Saint Torun superar ese pero? ¿Podrá transformar sus dudas en certezas? La química entre ellos es innegable, cada vez que aparecen juntos la pantalla se ilumina, pero la vida real es más complicada que los guiones de las series. Senk es un hombre que piensa mucho las cosas, es analítico y protector, y tal vez ese sea su mayor defecto y su mayor virtud al mismo tiempo. Quiere que todo sea perfecto para Melusine, quiere ofrecerle un mundo sin dolor, y tal vez por eso duda, porque sabe que la vida no es perfecta. Pero Melusine, con su energía vibrante y su optimismo, podría ser la llave que abra finalmente esa puerta cerrada en el corazón de Senk. En los próximos días, seguramente veremos más capítulos de esta historia. Los amigos cercanos a la pareja dicen que Senk está planeando un viaje sorpresa, tal vez para aclarar su mente, tal vez para encontrar ese sí definitivo lejos del ruido de la ciudad y de las cámaras. Imaginen eso, un viaje romántico donde finalmente ese pero desaparezca y se convierta en una promesa eterna. Sería el final de cuento de hadas que todos esperamos. Pero por ahora, tenemos que aceptar la realidad. Senk quiere, ama, desea, pero duda. Y esa duda es el villano de esta historia actual. Nosotros, como sus fieles seguidores, solo podemos enviarles buena energía y esperar que el amor triunfe sobre el miedo. Es fascinante analizar cómo una sola palabra, un simple pero, puede tener tanto poder en una relación. Te amo, pero, quiero casarme, pero. Ese conector gramatical es el muro que separa la felicidad plena de la incertidumbre. Senk Torun es un hombre de honor, y si dice que quiere decir que sí, es porque su deseo es genuino. Solo le falta ese último empujón de confianza. Melusine lo sabe, y por eso espera, pero la paciencia tiene un límite. ¿Cuánto tiempo podrá esperar ella a que Senk resuelva sus dudas? Esa es otra incógnita. Lo cierto es que esta pareja nos tiene a todos suspirando y debatiendo sobre el amor, el compromiso y los tiempos perfectos. No cabe duda de que lo que sienten es real, puro y fuerte. Las miradas no mienten, y la forma en que Senk protege a Melusine es la prueba más clara de su amor. Ahora, todo depende de que él elimine ese obstáculo mental. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis emocional y lleno de novedades, pero antes de irme, quiero saber qué piensan ustedes. Porque su opinión es lo más importante para mí y para esta comunidad que hemos construido juntos. Ustedes son los mejores consejeros. Quiero que me respondan en los comentarios, ¿creen que Senk Torun tiene razón al tener miedo y ser precavido antes de dar el gran paso, o piensan que debería arriesgarse todo por amor sin pensarlo tanto? Y otra pregunta muy importante, ¿qué harían ustedes en el lugar de Melusine? ¿Esperarían pacientemente a que su pareja supere sus dudas o le darían un ultimátum para definir el futuro? Por favor, escriban sus opiniones abajo, los estaré leyendo y dando corazones a los mejores comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización de esta apasionante historia y compartir este video con todos sus amigos que aman las noticias de famosos. Hasta el próximo video, cuídense mucho.